Mire en qué club ha decidido inscribirse el presidente de México. Estos son los mandatarios del mundo que le han regateado el triunfo a Joe Biden y con eso le están haciendo el caldo gordo a Donald Trump con su berrinche de que le hicieron fraude electoral. El presidente de China, Xi Jinping, un país con un partido único, del que Xi es el líder único. Lleva 7 años en el poder y cambió la ley para poder reelegirse indefinidamente. En China los opositores terminan en la cárcel. Los periodistas críticos terminan en la cárcel. Hay premios Nobel en la cárcel. Y cuando surgió ahí el coronavirus, China minimizó el problema y lo escondió. ¿Sabe quién tampoco ha felicitado a Biden? El presidente de Rusia, Vladimir Putin. En Rusia no hay partido único, pero si usted hace un partido de oposición, sale envenenado. Sí, le dan veneno para matarlo. Putin lleva 21 años en el Kremlin y tiene garantizado ejercer el poder por lo menos hasta el 2024. López Obrador está en el club al lado del brasileño Jair Bolsonaro, que combate a sus críticos, que arrasa con el Amazonas, que insulta a feministas, que minimiza la pandemia, que odia el cubrebocas. Tampoco ha felicitado a Biden el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que persigue a inmigrantes a palos y a quien la oposición de su país acusa de ser profundamente antidemocrático. De este lado de la historia se ha puesto el presidente López Obrador. Son los mandatarios que están con Trump, alentando una denuncia de fraude electoral que no tiene sustento y que es sencillamente un berrinche de alguien que no quiere asumir su derrota, que se queja de una conspiración, que miente sin cesar y arremete contra los medios de comunicación. A ver, un berrinche de alguien que no quiere asumir su derrota, que se queja de una conspiración, que miente sin cesar y que arremete contra los medios de comunicación. Ya. Yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron la presidencia. No queremos ser imprudentes. O sea que no solo le está haciendo el caldo gordo a Trump, sino que les está diciendo imprudentes a los mandatarios de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Canadá, Israel, Japón, India. Bueno, imprudentes hasta los izquierdistas de Cuba, de Venezuela y de Argentina y al secretario general de la ONU. Todos estos salieron a reconocer la victoria de Joe Biden. Las 3 veces que hizo campaña para llegar a la presidencia de México, incluso el día que asumió el poder finalmente, Andrés Manuel López Obrador se la pasó repitiendo esto. En política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención. La famosa doctrina Estrada, que el presidente aplica decididamente cuando le conviene. Y no se diga a sus cercanos. ¿Se acuerdan cuando Zoé Robledo y Dolores Padierna hacían campaña por Hillary Clinton? Y cuando la crisis en Venezuela, López Obrador se la jugó con Nicolás Maduro. No reconoció a Juan Guaidó como presidente y Juan Guaidó era el que estaba clamando que le habían hecho fraude. Cuando la crisis política en Bolivia, López Obrador se la jugó con Evo Morales. A Evo lo declararon ganador de la elección en medio de múltiples denuncias de fraude. ¿Y quién corrió a felicitarlo? López Obrador. Hasta le ofreció asilo político cuando tuvo que dejar el poder. Y para traerlo mandaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que ni el presidente usa. El propio canciller Ebrard fue a recibirlo al aeropuerto. Expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Entonces, en Venezuela no apoyó a quien denunciaba fraude electoral. En Bolivia no apoyó a quien denunciaba fraude electoral. Pero en Estados Unidos,
Pues es que su amigazo, Donald Trump, es su espejo. Incluso se supo que Joe Biden pidió hablar por teléfono con López Obrador y López Obrador no le tomó la llamada. ¿Qué va a implicar todo este desdén? ¿Qué va a implicar todo este insulto? Lo sabremos pronto, pero no pinta nada bien. Ya los latinos más poderosos dentro del equipo de Biden han lamentado la actitud del presidente de México. Joaquín Castro, el legislador hispano más importante en Estados Unidos, calificó como un verdadero fracaso diplomático que López Obrador no haya felicitado a Biden. El también poderosísimo legislador Chuy García, de plano recomendó a López Obrador que no deje que se le vaya el tren. ¿Sabe quién está en el equipo de transición de Biden para la Secretaría de Estado? Roberta Jacobson, la que fue embajadora en México. Y esto piensa ella de la visita de López Obrador a Trump en medio de la campaña. ¿Votó López Obrador por Donald Trump? Fue utilizado por la campaña. ¿Le ayudaba a la campaña? Sí, claro, y él ha permitido ser utilizado por la campaña. Tampoco el gobierno mexicano ha pedido una reunión con los demócratas. Y eso es una cosa que nadie va a olvidar. Se deja un tono muy mal y yo creo que eso va a afectar. Pero eso sí, López Obrador dice que él no va a ser como los gobiernos del pasado, que se doblegaban ante Estados Unidos. Eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles. ¿Afanositos? ¿Serviles? Si alguien ha sido afanosito y servil con Trump, ha sido López Obrador. Nunca lo ha criticado, ni en los momentos más hostiles de Trump contra México, ni cuando insulta a los mexicanos, ni cuando tacha de violadores a los migrantes. López Obrador se pone a las órdenes de Trump. Trump quiere que paren las caravanas migrantes. López Obrador militariza la frontera sur con 26,000 elementos de la Guardia Nacional. Trump quiere que vaya a la Casa Blanca y López Obrador, que no viaja, pues hasta viaja y con cubrebocas y lo llena de elogios. Quise estar aquí para agradecerle a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Se ha comportado hacia nosotros con gentileza. Hemos recibido de usted comprensión. Déjenos recordarle lo que decía antes el valiente, arrojado, imbatible, indomable López Obrador de cómo iba a tratar a Trump si ganaba la presidencia. Y compararlo con lo bonito, lo dócil que le habla el López Obrador presidente cuando ya ganó. Así, afanosito, servil, para ponerlo en las propias palabras del presidente. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa. Cada vez que se refiere a México, el presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar? Yo también me voy a poner ahí. Ahí te va la respuesta. No es el que le voy a mandar a decir con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores. No. He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington y que se llegue a un acuerdo. Va a tener que aprender a respetarlo. Él usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también. No queremos pelearnos. Miren. Amor y paz. ¿A Donald Trump le ha faltado el respeto a México? Sí, hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto. No aceptamos la construcción del muro. Si usted ya le manifestó concretamente que está en contra, que se opone No a hemos tocado el tema. En ninguna conversación no se ha tratado ese tema. Ahora tengo que estarme metiendo en el asunto de la política estadounidense porque el presidente Trump se ha excedido. No nos metemos en los asuntos internos de otros países. ¿Él es un racista? ¿Trump es un racista? Sí, lo ha expresado, asusa el racismo. A ver,
Que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia. Eso es mi pueblo. Está claro que la de López Obrador es una política exterior que se basa en sus simpatías y antipatías. No le interesa cómo nos ve el mundo, porque él vive en su propio mundo. Y a lo mejor tiene miedo de que presidentes con valores democráticos lleguen al poder. No vaya a ser que lo dejen exhibido. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.